cómo enfrentar una crisis. Cómo enfrentar una crisis. Muchas veces nosotros en el ámbito laboral o escolar, ¿sí?, aprendemos, por ejemplo, técnicas de RCP, de resucitación cardiopulmonar, por si alguien no entra en alguna crisis cardíaca y cómo enfrentarla. En los establecimientos se hacen simulacros de incendio por si pasa alguna de estas situaciones. Es decir, nos preparan para el momento de la crisis. Y la vida, también en cada una de nuestras vidas, de nuestras historias, también hay crisis que tenemos que enfrentar, sortear. Nos gustaría que todo pueda ser viento a favor, pero muchas veces las situaciones se ponen complejas, las circunstancias de la vida no son como nosotros las habíamos imaginado ni soñado, y de pronto qué bueno saber que el Señor nos deja en su palabra recursos, consejos para poder enfrentar las situaciones adversas que nos toca vivir. Hoy les quiero compartir una historia que se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Y esta historia, ¿sí?, trata del sitio de Samaria. Les comento un poquito, así entramos en tema. Saúl, David y Salomón reinaron sobre un país unificado, pero como consecuencia del pecado vimos que el país se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El del norte se llamó Israel, su capital fue Samaria. Siempre que hay pecado, el pecado trae división, trae destrucción. Y en este caso vemos que una nación quedó dividida. El reino del norte de pronto es invadido por el rey de Siria, que viene a bloquear, a sitiar la capital del reino del norte, que se llama Samaria. Y ese sitio que le hacen a Samaria se extiende a lo largo de muchos días. Entonces las reservas de alimento de las personas que estaban en la capital de Samaria empiezan a decrecer. Cada vez hay menos alimento, de pronto miran las alacenas y no hay nada, de pronto hay extremadamente una escasez insólita. Y cuando empieza a haber estas situaciones, las personas empezamos a pensar, a tomar medidas irracionales, porque la crisis nos golpea de distintas maneras. Esta era una crisis como resultado del pecado, resultado de haberle dado la espalda al Señor. El Señor permitió esto, pero no todas las crisis vienen por esto. Ahora, qué importante entender que hay crisis en distintas áreas de nuestra vida. Hay personas que tienen crisis en la pareja, crisis matrimoniales, otras personas, y ahora con toda la fuerza que se instala en los medios con la ideología de género, hay mucha crisis de identidad. Eso es algo muy común, lamentablemente, hoy en día, crisis económica. Cuando nos llegan algunos informes médicos, crisis de salud, distintos tipos de crisis que nosotros sentimos que el lugar de seguridad que estábamos teniendo ya no es tan seguro. Son esos momentos donde todo lo que nosotros imaginábamos, todo lo que nosotros teníamos planificado, de pronto se moviliza todo como si hubiera un terremoto. Una vez estuve en Chile y mientras compartía ahí en una congregación hubo un terremoto, un temblor, no era un terremoto, y todo se movía, ¿no? Uno no sabía para qué lado correr, ellos estaban acostumbrados, pero nuestra vida a veces tiene terremotos, tiene situaciones muy adversas. Y qué hermoso saber que frente a la adversidad, frente a la crisis, el Señor nos da una serie de respuestas de cómo abordarla, ¿sí?, de cómo poder enfrentarla. Y ahora nosotros volvemos a la historia bíblica. Están ahí el pueblo en Samaria y estaban extremadamente preocupados porque la escasez era tremenda. El precio de los pocos alimentos que había estaban por las nubes y el pueblo entra en una locura. Entonces nosotros, a partir de esta historia titulada en la Biblia como el sitio de Samaria, nosotros vamos a poder sacar algunos consejos cómo enfrentar una crisis. En primer lugar, usando la razón, no bloquearnos,
¿No les pasó alguna vez que frente a alguna situación difícil de la vida nos bloqueamos? Decimos, no sé qué hacer, para qué lado, en lugar de reaccionar nos quedamos así. Porque es tremendo cómo nosotros nos vemos ahí movilizados por la situación y acá cómo enfrentamos una crisis usando la razón. Y quiero invitarlos a que vayamos al texto bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 26 al 29. Acá el rey de Israel va a ver la ciudad, Samaria, a ver cómo está, y se encuentra con una situación de catástrofe. Dice así: un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «¡Sálvenos, su majestad!». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó. No se asombren por lo que vamos a leer. Ella se quejó, o asombrate por lo que vamos a leer. ¿Sí? Dice, ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Canibalismo. Es eso. Nosotros podemos ver acá la locura humana en medio de la crisis. Y hay pocas veces en la historia de la humanidad que se dan estas situaciones, pero acá entró la locura, entró el caos, estaba la crisis. E imagínense que había tal bloqueo mental que decirlo a viva voz, nos cocinamos a nuestro hijo, y el rey, bueno, rasgó sus vestiduras, entró como en un momento emocional muy fuerte. Y acá vemos un acto de canibalismo. El ser humano, cuando le da la espalda a Dios y se encuentra rodeado por el enemigo, en este caso era el rey Ben-Hadad, pero nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, somos capaces de hacer cualquier cosa cuando estamos lejos de Dios. Pero tremendo lo que podemos hacer. A veces nos parece que no. En un momento de desesperación podemos, para calmar la ansiedad, comprar 2 atados de cigarrillo y nuestros hijos no tienen carne ni leche. En un momento de desesperación podemos comprar muchísima cerveza y nuestros hijos no tienen para estar abrigados. En un momento de desesperación podemos irnos con nuestros amigos todo el fin de semana para olvidar las penas y dejar a la familia sola. En un momento de desesperación seguiría la lista. Cuando el ser humano decide darle la espalda a Dios, comete locuras. Nosotros vivimos en un país tan hermoso, pero le ha dado tanto la espalda que vemos que hay locuras. El Estado pone todos sus recursos para aniquilar a aquel que no ha nacido aún. El aborto es una locura. Seres humanos destruyendo a los más pequeños e indefensos de la sociedad y diciendo: hemos ganado un nuevo derecho para la sociedad. Una locura. El Estado aniquilando. También podemos ver en el otro extremo, ¿no?, a los ancianos de nuestro país que han trabajado toda una vida y ganan limosnas. Vemos locuras que se dan a nivel social. Vemos que se quiere legalizar el consumo recreativo de la marihuana, y si nosotros agarraríamos un libro de medicina, sabemos que la marihuana causa esquizofrenia en muchos casos, es decir, locura, y que también es abrirle la puerta para el consumo de drogas más duras. Entonces nosotros podemos ver que donde no está el Señor, donde no está la luz de Cristo, nosotros humanos nos corrompemos tremendamente. Y no solamente como nación, lo podemos ver a título personal. Cada vez que nosotros hemos decidido vivir a espaldas de nuestro Dios, hemos hecho cosas que después, gracias a que la luz del Señor nos iluminó, nos hemos dado cuenta que era una locura. Por eso, qué hermoso permanecer en el Señor y frente a una crisis, usar la razón, usar la razón. Y quiero compartirte algunas cosas que debemos hacer para usar la razón,
para no bloquearnos. En primer término, nosotros tenemos que tener la mente iluminada. La Biblia habla de que el ser humano, la criatura, hasta que no llegue a Cristo, tiene la mente entenebrecida. Es decir, la mente está en tinieblas. Y nosotros, para poder usar la razón, debemos tener la luz de Cristo. Es decir, cada uno de los que hoy estamos acá, para poder pensar bien frente a la crisis y en la vida misma, necesitamos la luz de Cristo. Dice la palabra en Juan 12:46, Jesús, hablando acerca de sí mismo, dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Es decir, tenemos una sociedad que vive en tinieblas y a menos que acepten al Señor, que le digan como el Padre nuestro: venga a mi vida tu reino, tu gobierno, tu orden, Señor, es que permanecemos en la oscuridad. Y en la oscuridad se toman malas decisiones. La razón no puede actuar bien cuando estamos en tinieblas. Para usar la razón debemos consultar en la palabra. La palabra de Dios tiene consejos tan sabios. El Señor nos dejó su manual, su palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que en medio de la oscuridad, en medio de la crisis, en lugar de bloquearme, en lugar de querer el canibalismo, en lugar de tomar medidas drásticas, voy a tener al Dios de los cielos indicándome qué hacer. Qué hermoso cuando nosotros encontramos palabra y nos metemos en las Escrituras para encontrar una palabra oportuna para el momento que nosotros tenemos que tomar una decisión. Para usar la razón debemos buscar consejos. Y buscar consejos a veces nos cuesta, porque muchas veces buscar consejos es ir y hablar con los demás y decirle: che, me está pasando tal cosa. Y cuando nosotros le decimos me está pasando tal cosa, es mostrarnos vulnerables, es mostrar que no la tenemos tan clara, que no somos tan autosuficientes. Pero el Señor ama a los humildes. El Señor nos dio ejemplo de humildad. Por eso qué lindo, cuántas mochilas hemos cargado solos, cuando el Señor quería que haya otra persona. Hermanos, ¿qué te impide buscar un consejo? ¿Qué me impide buscar un consejo? Porque dice la palabra de Dios: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esto está en Proverbios 11:14. Es decir, que en mi situación desfavorable, en mi crisis, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a alguien que me aconseje. Que me aconseje quizás en el matrimonio, cómo crío a mis hijos, cómo manejo el dinero, cómo resuelvo este conflicto intrafamiliar, cómo abordamos una situación de enfermedad en la familia, cómo hacemos cómo obramos frente a distintas situaciones. Hay consejo de Dios para nuestra vida y hay consejeros de parte de Dios. Ya el solo hecho de poner en palabras lo que nosotros estamos viviendo es una descarga emocional tremenda. Yo no sé si ustedes han vivido, de pronto estamos teniendo algo adentro y cuando podemos contarlo, cuando buscamos a alguien y le comentamos lo que estamos viviendo, ya el peso de eso pasó de 1000 kilos a 500 kilos. Por eso qué lindo, ¿no? Poder saber que todos necesitamos. Y hermanos, tenemos distintas áreas en la vida. Es como en el colegio que nos dan el boletín: matemáticas, práctica del lenguaje, historia, geografía. Nadie tiene 10 en la vida. Tenemos distintas áreas: matrimonio, crianza de hijos, economía. Nadie tiene 10. No, nos encantaría tener 10, pero en algunos tenemos un 9,50, en otros un 6, quizá en alguno un 5 y tengo que salir corriendo a buscar consejo, quizá algún 1 en algún área de la vida y necesito urgente buscar el consejo de nuestro Dios. Y algo más, para poder usar la razón hay que sentarse y pensar, porque vivimos acelerados, vivimos quinta a fondo. Ahora, cuando nosotros entendemos que la situación es difícil, qué bueno poder tomarnos el tiempo, poner el mate, levantarnos quizás temprano cuando no están los nenes levantados y buscar la voz de Dios, el consejo, pensar. Dice la palabra de Dios:
habla de sentarse y pensar. Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Este versículo está haciendo alusión a cuánto cuesta seguir a Jesús, ¿no? O sea, pensá el costo que tiene. Sentate y pensá si vas a poder seguir a Jesús. Pero lo podemos aplicar para todas las áreas de la vida. Tenemos que sentarnos y tenemos que evaluar las situaciones. Tenemos que tomarnos un tiempo a anotar, pensar, reflexionar, darle un tiempo a la meditación en la palabra. Por eso qué importante, el primer punto, cómo enfrentamos una crisis usando la razón. En segundo lugar, ¿cómo enfrentamos una crisis? Lo puse en segundo lugar, pero no es porque es segundo, al contrario, usando la fe, usando la fe. En las crisis vamos a dejar de lado los sentimientos, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿no? Es bueno tener sentimientos, pero en las crisis los sentimientos, cuando decidimos por sentimientos, es muy complejo. El segundo término, usando la fe. Frente a nuestra necesidad, saber que Dios estará proveyendo. Y vamos a Segunda de Reyes, seguimos con la historia. El rey de pronto escucha que una madre se comió a su hijo y hay una locura, ¿no? Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. ¿Cómo sigue la historia? El rey escucha que una mujer se comió a su hijo y querían comer el hijo de la vecina, una locura. De pronto el rey, frente a esa noticia, ¿qué hace? Dice, hay que cortarle la cabeza a Eliseo, al profeta. Nada que ver. Imagínate que era consecuencia del pecado de ellos y buscaban un chivo expiatorio. Y esto muchas veces pasa en las crisis. Se le trata de echar la culpa a otro que no tiene nada que ver. Y saben que a lo largo de la historia muchas veces se culpó a los cristianos. Los romanos, cuando había algún problema, decían cristianos a los leones, ¿no? Y hacían determinados eventos y los tiraban a los leones, a los cristianos. Acá, ¿qué hicieron? Buscaron un chivo expiatorio. Entonces van a buscar al profeta de Dios para matarlo, y el profeta de Dios da una palabra de parte de Dios. Él profetiza. Profetiza es recibir un mensaje y darlo a conocer. Acá el rey, ¿qué hubiese hecho con esta palabra? De decir, la tomo, la creo. Dice en 2 Reyes 7:1, Eliseo contestó, ahí cuando lo vinieron a buscar, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Es decir, que en el término de 24 horas, aquello que era inaccesible iba a estar al alcance de todos y a un precio bajo, como de costumbre. Había una promesa de parte de Dios en 24 horas. Mañana, lunes 10, bajan los precios, 10 de julio. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahora, hermanos, qué importante. Hay que usar la fe en la crisis porque el Señor tiene una promesa para cada uno de nosotros en el momento clave, en el momento decisivo, en el momento de dolor. Tenemos que decirle, Señor, dame esa palabra direccionada para la situación que estoy viviendo. Porque es una palabra que nos va a levantar, nos va a sostener. Cuando vamos al río, hermanos, nosotros muchas veces, ¿no? Si uno anda arriba un kayak y demás, el salvavidas tan lindo, porque sabes que en lo difícil del río te mantiene a flote. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, qué lindo tomar palabra para nosotros, tomar versículos que en el momento donde el río de la vida esté revuelto, nos va a mantener a flote. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, para eso tenemos que tener diariamente una búsqueda, conocerla, porque el Señor nos quiere hablar por medio de la misma. Está llena de promesas. Pero claro, yo si no sé una promesa, no puedo ir y reclamarla a mi Señor. Señor, esto es lo que nos estás diciendo. Pero yo hoy te quiero animar, buscala en la palabra, tené fe en las promesas de Dios. Quizás hoy alguno de ustedes está atravesando una situación de crisis. Ahora, qué bueno no bloquearnos, busquemos
a través de la razón, a través de la fe. Y hermanos, la razón es hermosa, el Señor nos dio la capacidad de pensar, pero muchas veces la razón le pone un límite, un techo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es decir, que la fe excede la razón. La fe rompe y levanta los techos que nosotros nos hemos puesto. Por eso es tan importante creer, alimentar la fe en el Señor, en su palabra. En tercer lugar, para enfrentar la crisis debemos rechazar la incredulidad. Y acá podemos ver que frente a esta promesa tan linda de parte de Dios, el mensajero del rey escucha que mañana los alimentos van a estar muy baratos. Y miren cuál fue la respuesta. Y quizás es la respuesta nuestra también frente a situaciones adversas. Segunda de Reyes 7:2. El ayudante personal del rey replicó. Mirá la respuesta que le da a Eliseo. No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Y a veces nos pasa, el Señor nos da una palabra y decimos, Señor, esto no es posible. Esta es una palabra que vos me estás dando, pero no la tomo. Y tiene un costo la incredulidad. La incredulidad no es gratis. Cuando el Señor nos da una palabra que nosotros entendemos que es para nosotros, rechazarla, vamos a ver que tiene un costo. ¿Sí? Dice, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. La respuesta, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Es decir, vas a ver el milagro de Dios mañana, pero no te vas a beneficiar con el mismo. Y vamos a dejar la resolución de esto para dentro de 5 minutos. Lo dejamos ahí en espera. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermanos, qué lindo hoy que podamos decir, Señor, quiero y decido creer. Y Señor, decido rechazar la incredulidad. Decido, Señor, todo aquello que no viene de vos, poder rechazarlo en tu nombre. Saben que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no podía tener, él y su esposa no podían tener un niño. Y de pronto él estaba en el templo, se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, tu esposa de acá a tal tiempo va a tener un bebé. Y él no creyó. ¿Y saben cuál fue la respuesta a Zacarías? Zacarías, no vas a hablar hasta que veas que todo esto se da. Y Zacarías salió del templo de servir al Señor, del lugar santísimo, y no podía, tenía que escribir, no podía hablar como consecuencia de la incredulidad. La incredulidad tiene un poder enorme sobre nosotros, frena lo que Dios quiere hacer. Por eso, qué bueno, hermano, Señor, quiero rechazar la incredulidad en mi vida, porque cuando nosotros nos hallamos frente a la crisis, el enemigo aprovecha y cualquier dardo de él que logre desanimarnos, nos tira abajo como un castillo de naipes. Se viene todo abajo, emocionalmente nos caemos. Por eso tenemos que estar tan atentos a que la incredulidad no tome lugar en nuestras vidas. Quizás venimos como unos leones y de pronto un pensamiento, una frase, algo que vio nuestros ojos y que es distinto a la promesa del Señor y nos tira abajo todo lo que el Señor estaba construyendo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Por eso a la duda hay que matarla de hambre, hay que alimentar a la fe. En cuarto punto, ¿cómo enfrentamos una crisis? Pensando en otros. ¿No nos pasa que a veces cuando tenemos un problema serio decimos es mi problema y no quiero escuchar el problema de los demás? Es como que todo se reduce a nuestra realidad y está muy bien dedicarle fuerza, tiempo para resolver lo nuestro, pero no nos tenemos que olvidar que hay personas al lado nuestro que también están sufriendo, porque a veces nosotros vivimos la vida en modo selfie, mirándonos a nosotros mismos. Yo me imagino el Señor Jesús usó tan poquito el modo selfie, siempre estaba mirando la necesidad de los demás. Y nosotros a veces en momentos duros tratamos de encerrarnos, pero qué lindo es cuando nosotros podemos ver oportunidades en medio de la crisis para también bendecir a otras personas.
Les voy a relatar cómo sigue esto, porque al otro día iba a bajar muchísimo el precio de los alimentos. Resulta que a la salida de la ciudad de Samaria había 4 leprosos. Los leprosos eran considerados ni siquiera personas, no tenían dignidad. Entonces los leprosos dicen, entramos a la ciudad, pero si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué no vamos al campamento de nuestros enemigos? Y en el campamento de nuestros enemigos quizás nos aceptan y nos dejan comer, y si no que nos maten, total vamos a morir de hambre. Y ellos van al campamento y cuando entran en el campamento no había nadie. Los sirios habían desaparecido, porque de pronto el Señor hizo que los sirios escucharan un estruendo como de ejército y ellos pensaron, vienen los egipcios y los heteos contra nosotros, han contratado a ejércitos que nos ataquen y se fueron rajando. A la cuenta de 3 no quedó ni uno. Entonces los leprosos encontraron provisiones de todo tipo, riquezas y las llevaron para ellos. Una vez, 2 veces, pero a la tercera, y ahí en Segunda de Reyes 7:9, ellos razonan. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Es decir, que había algo bueno que había pasado, que ellos se habían salvado en medio de la crisis, pero no querían quedarse con la bendición, sino que la idea era poder ir y compartirlo con el pueblo. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos bendiciones para compartir. Y en medio de la crisis, qué bueno poder compartirlas. Recuerdo que tuve que ir durante la cuarentena a un velorio a compartir unas palabras porque había fallecido la mamá de un hermano, sí, no congregaba acá, pero fuimos a acompañar. Y esta señora, en los últimos días, ahí estando con COVID, tenía en terapia intensiva otra persona y ella estaba muy contenta, ella estaba con el COVID avanzando, tomándole su cuerpo, pero en ese momento, en terapia intensiva, ella podía compartir la palabra y se gozaba y le decía a sus hijos, me alegro que esta señora que está al lado mío pudo aceptar al Señor. Y qué hermoso, ¿no? Porque quizás uno podría haber dicho, me aguanto la última respiración, cuido hasta el último centímetro cúbico de mis pulmones, pero ella estaba viendo la necesidad de otro. Y el Señor Jesús en el momento más difícil, se estaba separando de la presencia del Padre porque estaba cargando tus pecados y los míos. Estaba sufriendo la burla de cualquiera que pasaba por la calle y de pronto Él empieza en su crisis, empieza a ver nuestra necesidad. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después la ve a su madre ahí, le dice a la mamá, mamá, ahí tenés a tu hijo Juan. Juan, ahí tenés a tu mamá María, cuídala. Miren qué hermoso en el momento de dolor. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, le escribe una carta a la iglesia de Filipo y le dice, regocíjense en el Señor. Nuevamente les digo, regocijaos, alégrense. Por eso que el Señor nos ayude en los distintos momentos de la vida, nosotros poder abrir los ojos. Y hermanos, siempre hay personas que la están pasando peor que nosotros. Y a veces nos cuesta verlo. Pero cuando nosotros abrimos nuestra mirada a otra realidad más amplia, podemos ver la vida desde otra perspectiva. Podemos ver aún en medio de nuestra crisis como agentes de cambio, de ayuda para el prójimo. Y qué lindo, hermanos, que el Señor en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo o cuando en nuestra vida el viento sea contrario, podamos seguir bendiciendo a otros. Hermanos, en la crisis debemos usar la razón, debemos usar la fe, debemos rechazar la incredulidad, debemos pensar en otros y debemos recordar que Dios siempre está al control. A veces nosotros creemos que Dios ha perdido el control de las situaciones. Nos gustaría sentarnos a negociar, decirle, Señor, sentate en la otra punta de la mesa y negociemos
los términos, las condiciones de cómo cierra esta crisis. Nos encantaría hacerlo así. Y muchas veces el Señor termina, ¿sí?, obrando y definiendo una crisis de la manera en que nosotros no la desearíamos. Y saben que a nosotros los que nos juega en contra es que muchas veces vemos la foto y nos olvidamos que hay una película. Hay situaciones de la vida que si nosotros le sacamos una foto, decimos, Señor, esta crisis es tremenda, quiero que termine de una manera, y el Señor dice, no, así va a terminar esto. Y cuando empieza a pasar el tiempo y empezamos a ver no esa foto, sino la película que se siguió desarrollando luego de esa foto, vemos que la gloria de Dios se hace grande, que eso que no era conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, trajo vida, trajo bendición, trajo gloria, trajo crecimiento. Pero nosotros muchas veces nos quedamos mirando a la foto. Si nosotros miramos la foto del día que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decimos? El mayor perdedor de la historia, le habló un montón de gente y ahora está ahí. Pero si nosotros seguimos viendo la película y vemos que al tercer día esa foto, esa historia, y Él ha vencido a la muerte, ha resucitado y siguió transformando vidas hasta hoy mismo, decimos glorioso momento, momento que dolió, que momento distinto a lo que Pedro decía, Señor, que tal cosa no te acontezca, pero era necesario que eso acontezca para que hoy nosotros seamos salvos, seamos transformados. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si estamos en su voluntad, la crisis termina para gloria de Dios y para bendición de tu vida. El Señor redirige lo que estamos viviendo. No lo entendemos, Señor. Por eso hoy te quiero animar y a veces nos bloqueamos, pero dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar al Señor, dale lugar a la presencia de Dios para que dirija los momentos difíciles de nuestra vida, porque hay propósito y porque el Señor está al cuidado y porque lo que Él termina haciendo, no la foto solamente, sino la película que sigue después, termina siendo bueno, agradable y perfecto. Por eso, hermanos, qué bueno entender que cada uno de nosotros atravesaremos crisis en esta vida, pero qué hermoso atravesarlos en las manos del Señor. Y si hoy alguno de ustedes está atravesando una crisis, ánimo. Yo te quiero animar, parate, no te dejes bloquear por el enemigo. Si no tenés a Jesús, recibilo a Jesús porque Él trae luz. Te quiero animar en esta noche. Si hay alguna crisis de algún tipo, el Señor viene para transformar realidades. Por eso qué bueno que nosotros hoy podamos ser personas que nos determinamos. De esta a esta la paso con vos y salgo en victoria. Por eso somos victoriosos porque la voluntad de Dios es buena. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros, hermanos, hoy qué lindo que estaba para la siesta, pero vinimos acá porque lo amamos al Señor. La crisis va a terminar y vamos a ver la gloria de Dios. Y aún vamos a mirar atrás y en medio de la crisis nos vamos a dar cuenta que Dios se estaba manifestando, que Dios se estaba moviendo, que no estuvimos solos. El enemigo te quiso hacer sentir que estabas solo, sola, desamparado, la mayor angustia, pero el Señor estaba ahí con vos. Por eso vamos a invocar el nombre de nuestro Señor en esta noche. Los invito a que se pongan de pie, a los músicos que puedan pasar. Me gustaría estar orando específicamente, hermanos, para que el Señor, estas herramientas para cuando vengan la crisis la podamos tener bien firme. También quiero pedirle al Señor que podamos pensar en otros. El cuarto punto era pensar en otros. Hay mucha gente en nuestra sociedad que está mal. Que el Señor nos pueda ayudar a abrir más iglesias, a llevar el mensaje en nuestros trabajos, en la universidad, en los profesorados, ¿sí?, en las escuelas. Donde vayamos, hermanos, tenemos que llevar la luz de Cristo. Porque hay algunos que están cometiendo actos de canibalismo. Cuando no está la luz de Cristo y hay una crisis, la pagan las personas que más amamos. Esta madre estaba cometiendo canibalismo con su propio hijo.
Donde no está Dios, sufre la familia. Los primeros que sufren son los integrantes del hogar. Por eso, gloriosa presencia. Qué hermoso cuando vino el Señor y la luz de Cristo impactó en nosotros. El Señor está en este lugar. Vamos a adorarle, pero antes quiero orar, hermanos. Quiero invocar junto a vos el nombre de nuestro Señor. Si estás en crisis va a terminar. Vamos a pedirle al Señor que podamos usar la razón, que podamos usar la fe, que podamos desechar la incredulidad y que podamos pensar también en otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, Señor, te amamos. Señor, a veces no entendemos la realidad que estamos viviendo. Señor, a veces no la entendemos. Dios mío, a veces queremos o estamos quedando bloqueados, Señor, frente a lo que estamos viviendo. Señor, a veces el dolor es tan fuerte, tan profundo, la raíz de amargura se extiende. Pero, Señor, hoy queremos mirarte a ti, Señor. Hoy queremos usar la razón, Señor. Usar las promesas que nos has dejado. Poder meditar en tu palabra. Poder buscar el consejo, Señor. Poder buscar que la luz de Cristo nos ilumine plenamente. Señor, queremos usar la fe. Dios mío, esa fe, Dios mío, que va más allá de nuestra realidad, que activa lo sobrenatural tuyo, Dios amado. Queremos creer en tu palabra, Señor. En medio de la crisis, Señor, no nos vamos a mover porque, Señor, entendemos que tú estás al control de la situación. Señor, no te ha perdido nuestra crisis, no te ha agarrado por sorpresa, sigues estando al control, Señor amado. Oh Señor, queremos rechazar en el nombre de Jesús toda incredulidad. La atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre, Padre, queremos echar fuera toda la incredulidad, Señor, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y, Señor, en nuestra crisis queremos levantar la mirada y poder ver a otros, Señor, poder ver miradas de dolor, de necesidad, Señor, y acudir aún en los momentos de adversidad. Ayúdanos, Señor, a poder ver a otros en nuestro país. Señor, hoy que estamos en el 9 de julio, Día de la Independencia, nuestro país, Señor, está como Samaria, bloqueado, sitiado por Satanás. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas. Señor, te pedimos perdón por nuestra nación. Perdón, Señor, por tanta rebelión. Perdón por tanta idolatría, Dios mío. Perdón, Señor, por el aborto, por la ideología de género, por tanta corrupción, por un país tan rico y tanta pobreza. Señor, te pedimos perdón, pero te damos gracias, Señor, porque este es el tiempo donde nos levantamos, Señor, y vamos a ir en tu nombre a muchísimos lugares, Señor, a plantar tu palabra. Señor, como lo estamos viendo en General Rodríguez, en Agustoni 2022, Señor, creemos que vos estás preparando otras tierras, Señor, otras ciudades, Dios mío, otras localidades, otros corazones, otras personas, Señor, que están hambrientas diciendo: tenemos hambre de la palabra de Dios, queremos lo que ustedes tienen. Señor, te doy gracias porque nos estás preparando para llevar tu mensaje, Señor, para compartir en medio de nuestras situaciones adversas, también seguir compartiendo y llevando tu mensaje, Señor. Gracias te damos, Dios mío, te amamos, te glorificamos, Señor. Yo te pido hoy por los que están atravesando situaciones de crisis, Dios mío, que puedan ver tu gloria, Señor, que puedan verte en el proceso, que puedan actuar por fe, aun cuando la razón no indica nada, que ellos puedan avanzar por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Tú estás en el trono, tú gobiernas, Padre. Yo te pido, Dios mío, en esta noche, junto a mis hermanos, Señor, que en medio de la tempestad, Señor, podamos confiar totalmente en ti, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Y mientras adoramos al Señor, si alguien necesita en esta noche oración, puede estar pasando al frente. Por cualquier motivo que sea, queremos orar, queremos buscar del Señor. Sabemos que nuestro Dios está obrando. Así que adoremos con todo el corazón al Señor.
Levantemos su santo y bendito nombre. Y si alguien hoy necesita oración, hermano, pasá. Vamos a orar, vamos a llevar las cargas los unos de los otros. Vamos a levantarnos los brazos los unos a los otros en oración. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón.
nos rescatas, Espíritu Santo, en medio de la crisis. Vemos la luz en medio de la tormenta, Jesús. Sigue moviéndote, Señor. Nos queremos sentir en casa cuando estamos en tus brazos. Aunque estemos en medio de la crisis, queremos sentirnos en casa. Gracias, Jesús. Gracias. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón.